Ante todo, extenderles mis saludos. Mi nombre es Cristian Abril. Yo voy a hacer la ponencia del sistema gamificado como soporte para la enseñanza de microorganismos del reino fungi en estudiantes de secundaria utilizando realidad virtual y aumentada. Para este proyecto de investigación, se hizo el análisis de la siguiente descripción de la realidad problemática. Vamos a ver que cuando hacemos referencia a las ciencias naturales, muy pocas instituciones educativas van a contar con la implementación de instrumentos y de laboratorios o ambientes de investigación para poder observar o estudiar los fenómenos de la naturaleza y los organismos que nos rodean. Esto se ve este problema se ve mucho más aumentado por los protocolos sanitarios y la emergencia sanitaria debido al COVID-19 que imposibilitan a los estudiantes el poder acceder a los equipos o a los ambientes de investigación para el estudio de estos organismos. Además, vamos a ver que cuando se trabaja los temas de los reinos de la naturaleza, usualmente se utiliza una exposición o una clase teórica con un soporte disminuido de recursos multimedia que imposibilitan a los estudiantes el poder comprender en su magnitud a los organismos de cada uno de estos reinos biológicos. Vamos a ver también que el uso de la enseñanza asistida por computadora, el e-learning, el m-learning, van a poder tener la capacidad de resolver muchos de los problemas educativos que tenemos en nuestra actualidad. Además, ciertas tecnologías emergentes como la realidad virtual y la realidad aumentada pues van a tener un impacto positivo dentro de la enseñanza. Vamos a ver que estas tecnologías permiten al estudiante un acercamiento visual al material de estudio, van a permitir pues experiencias en primera persona y una mejor perspectiva de objetos concretos. Además, ciertas técnicas o mecanismos dentro de la gamificación van a promover pues un aumento progresivo dentro de la competencia social, mayor participación activa y una retroalimentación inmediata dentro del proceso de aprendizaje. El problema principal que abordó este paper es que no se disponen de mecanismos y herramientas que le permiten a los estudiantes y al profesor el poder mostrar dinámicamente y de una forma lúdica los microorganismos del reino fungi. Por lo tanto, se propusieron los siguientes objetivos. Construir un sistema gamificado como soporte para la enseñanza de microorganismos del reino fungi en estudiantes de secundaria usando realidad virtual y aumentada. Además, definir los elementos del reino fungi que iban a ser considerados, abstraer y determinar los elementos de gamificación, modelar los contenidos a ser implementados en el proceso de desarrollo y construir los módulos del proyecto de software. Se tiene como justificación, pues, que este proyecto va a dar soporte al proceso de aprendizaje de conceptos base de biología. Además, busca solucionar la necesidad de implementar nuevas estrategias que permitan pues, a los estudiantes lograr aprendizajes esperados. Busca también compensar falencias como la falta de motivación, la desconexión con la realidad y la poca utilidad percibida. Falencias que se deben en gran parte al proceso formativo y cómo éste sigue basándose en modelos tradicionales centrados en la actuación del profesor y que carecen de herramientas tecnológicas que promuevan una educación más dinámica. Es importante este proyecto para las instituciones educativas que carecen de ambientes de investigación o equipos para el estudio de estos organismos. Vamos a ver también que va a ser importante para los docentes, dado que les va a ofrecer una gama más amplia de herramientas para poder complementar sus sesiones de aprendizaje, y es importante para los estudiantes, dado que les ofrece una vía entretenida para la visualización de recursos educativos vistos en las clases de ciencia y tecnología. Dentro del marco teórico, por un criterio de tiempo, lo vamos a omitir, pero se hizo una revisión de distintos antecedentes de la investigación que tienen un vínculo especial con este proyecto. Se hizo también el siguiente estado del arte, donde están todas las referencias bibliográficas y una descripción de cada una de ellas.
En el marco conceptual se tomaron los conceptos de software educativo. En tipos y modelos de software educativo, pues los siguientes modelos nos sirvieron para poder generar la arquitectura del software, la parte de conceptos de realidad virtual y aumentada, técnicas de gamificación, conceptos de reino fungi en tres puntos: generalidades, clasificación y aplicación de los hongos en la vida cotidiana. Dentro de la elaboración de la propuesta se tomó a las siguientes, con el siguiente resumen de la misma, que nos dice que básicamente el software educativo pues va a introducir al estudiante dentro de un entorno inmersivo para la presentación de contenido educativo de reino fungi de tres formas. El primero de ellos le va a presentar mediante una aplicación 2D con los conceptos del reino fungi. El segundo le va a presentar al estudiante mediante recorridos virtuales las partes del hongo y la clasificación. Además, le va a dar un recorrido virtual de retroalimentación de los dos últimos módulos. Y el último módulo va a ser un módulo acompañado con realidad aumentada que le va a poder al estudiante, le va a permitir la vista de los objetos 3D de los hongos dentro de su ambiente biofísico. Este es el esquema de la propuesta. La parte conceptual del reino fungi va a pasar por un proceso de abstracción y gamificación para ser incluida dentro de los módulos. La parte de clasificación va a pasar por un proceso de modelado para ser incluida dentro del módulo inmersivo de realidad virtual y el módulo superpuesto de realidad aumentada. Vamos a ver aquí los conceptos del reino fungi, el proceso de modelado para poder incluir los objetos dentro de los recorridos virtuales. Esto se vio complementado con ciertos assets del Unity Asset Store. La parte de abstracción y gamificación. En la parte de abstracción, cada uno de los conceptos para ser incluidos han sido adaptados de acuerdo a las competencias de la educación peruana establecidas en la currícula nacional. La parte de gamificación, básicamente una descripción de las técnicas aplicadas. Esta es la arquitectura que se ha seguido de acuerdo al modelo C4 para poder entender cada uno de los módulos. Cada uno de los módulos va a contener una serie de componentes que interrelacionados nos van a dar como resultado el proyecto de software presentado en este paper. Antes de despedirme, quisiera mostrarles un poco acerca del funcionamiento de este software. Voy a apagar la cámara para poder utilizar el módulo de realidad aumentada. En él vamos a ver la parte de cada una de estas interfaces de usuario van a tener un soporte de audio para que el estudiante no se pierda dentro de ellas. La primera de ellas es la parte de clasificación. Si nosotros le mostramos al estudiante los códigos, el código QR, la interfaz le va a mostrar una parte descriptiva en la parte superior derecha, donde va a estar en este caso del gloromiceto, cuál es su información. Tenemos una parte de audio donde se va a reproducir información acerca del gloromiceto. Si cambiamos de marcador, nosotros tenemos en este caso a un cigomiceto. Podemos ir interactuando con cada uno de los marcadores que tiene su base de datos en Vuforia ya establecida. Los estudiantes pueden manipular cada uno de los objetos con los marcadores. Idealmente deberían estar impresos, pero todas las imágenes en el equipo, así que puedo utilizarlas desde aquí. Hay un botón para regresar a la interfaz de menú. Hay otro interfaz de usos, donde también le va a mostrar al estudiante pues cada uno de los usos que se le puede dar a los organismos de reino fungi. En este caso tenemos hongos alimenticios, la descripción de la información del mismo, un audio con la información acerca de las aplicaciones en la alimentación de los hongos. En este caso tenemos hongos medicinales y así con cada uno de los marcadores QR. Hay un módulo que era el módulo de realidad virtual. En este se le van a presentar recorridos virtuales al estudiante para que él pueda también observar cada uno de estos contenidos. Si nosotros pasamos el puntero por cada uno de los
modelos 3D, le va a aparecer información en la parte superior central acerca del escenario al cual va a ingresar. Hay un soporte de audio también que se escucha un poco bajo, donde se le dice al estudiante una descripción de cada uno de los módulos. Al ingresar, por ejemplo, al módulo de clasificación, se le va a presentar al estudiante modelos 3D de cada uno de los hongos representativos de esa clasificación. Aquí tenemos a un ascomiceto. Al darle clic, se destruye el objeto y se actualiza el puntaje. Además, al pasar el puntero sobre el objeto, le sale una información en la parte superior derecha. Vascomicota, Gloromicetos, Zigomicetos, y con este tendríamos al último, que es Quetriomicetos. Al completar el puntaje de 5 sobre 5, va a ir al siguiente escenario. En este caso tenemos las partes del hongo. Hay un audio de soporte también sobre qué es lo que el estudiante va a ver aquí. Al pasar el puntero sobre cada una de las partes, le va a salir información. Al hacer clic, se va a actualizar el puntaje. Al llegar a 5 puntos, va a devolver al estudiante al menú. Va a haber un último escenario, que es el escenario de retroalimentación, donde al estudiante se le van a presentar una serie de preguntas a medida de que él conduce un automóvil. Aquí el estudiante va a tener que dar a la alternativa correcta para poder acumular puntaje. Aquí le dice también llamado sombrero, es la parte del cuerpo funcional fructífero. Estirpe o pileo. Al dar clic en la opción correcta, se destruye el objeto y se actualiza el puntaje. Y el último de los módulos es una aplicación 2D con información general, clasificación y uso de aplicaciones. Aquí básicamente se presenta pues, el contenido educativo en forma estática para que el estudiante la pueda revisar, con algunas técnicas también de gamificación para que él pueda ir interactuando con estos objetos. Bueno, agradezco la atención recibida por parte de ustedes. Quisiera despedirme pues con esta frase de Alan Turing. Solo podemos ver nosotros poco en el futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta que hay mucho por hacer. Muchas gracias, amigos.